Hola a todos, ¿cómo les va? Bienvenidos. Vamos a guardar unos minutos más que aún continúa ingresando gente a la sala y enseguida comenzamos. Bien, vamos a comenzar. Mi nombre es Luz, formo parte del equipo de trabajo de Drew y me gustaría, mientras continúan ingresando participantes a la sala, compartir brevemente nuestro video corporativo mientras aguardamos unos instantes. Pregunta, ¿qué estás haciendo acá? ¿Estás buscando tips para implementar una solución por tu cuenta? ¿O esperas adaptar tu empresa a soluciones genéricas? ¿O estás esperando a gente sofisticada diciéndote que son la solución de lo que no saben que estás necesitando? Ok, este video no es ese tipo de videos. No es un video sobre nosotros, es un video sobre nosotros. Un lugar donde vamos a escucharte a ti y a todo tu equipo. Vamos a preguntarte lo que no esperas y lo que te incomoda, a profundizar hasta donde otros no saben que es necesario llegar. Y esto que encontremos lo vamos a analizar desde muchas perspectivas, a desglosarlo. Lo vamos a armar, desarmar y rearmar hasta que obtengamos un real instrumento de cambio, uno que logre comenzar una verdadera transformación. Somos un equipo que rediseña, optimiza y potencia la manera de funcionar de tu empresa. ¿Empezamos? Drew Global Business Consulting. Pregunta. Pregunta. ¿Qué estás haciendo acá? Bueno, muy bien. Muy buenas tardes. Bienvenidos. Como les dije, mi nombre es Luz, formo parte del equipo de Drew. El motivo de este seminario es abarcar una práctica empresarial que tiene que ver con el Business Process Management y cómo la administración funciona de acuerdo a esta estructura. Les voy a pedir a todos que se sientan libres de abrir sus micrófonos durante la presentación para que podamos intercambiar opiniones, ideas, incluso si necesitan hacer consultas y que esto de alguna manera se torne más dinámico y también para tener el feedback de ustedes durante la presentación. De todos modos, también pueden utilizar el chat para hacer sus consultas. Nos acompaña Carla, que es de nuestro equipo de marketing, quien va a estar respondiendo a sus consultas durante la presentación y apoyándonos durante todo este seminario.
De cualquier modo, si ocurre que alguna consulta queda sin responder, no se preocupen, tienen un código QR que pueden escanear en estos slides para dejarnos sus inquietudes también a través de nuestro correo y nos vamos a estar contactando para darles una respuesta. Puede ocurrir que el alcance de este seminario no esté previsto para alguna de sus consultas y en ese caso también de manera personalizada nos vamos a estar contactando para conversar sobre esto. Así que sin más, vamos a dar inicio al seminario del día de hoy. Previamente me gustaría comentarles quiénes somos y qué es lo que hacemos. Desde TRIU nos enfocamos en la consultoría global de negocios. Básicamente entendemos que las personas son el porqué y que todo lo demás es el cómo. Somos una empresa enfocada a proveer soluciones de valor genuino para nuestros clientes, ayudándolos a desarrollar su máximo potencial, y buscamos ser la conexión entre dos mundos que hasta no hace mucho tiempo parecían desconectados entre sí, como lo son la tecnología y los negocios. En este sentido, somos socios estratégicos de varias soluciones de software en la nube de nivel mundial, como por ejemplo HubSpot, la suite de Freshworks, Monday.com, Scoro, Aircall, entre otros. Muy bien, les comparto brevemente cuál es la agenda para este seminario para que podamos entrar alineados desde allí. En primer lugar, y para poder enfocarnos en lo que es el Business Process Management, debemos hacer un breve repaso por aspectos que tienen que ver con cuáles son los objetivos de una empresa, cuáles han sido los cambios en el diseño organizacional que se han suscitado en los últimos años y cómo la administración ha ido dando respuesta a esos cambios para llegar a lo que nos convoca hoy, que es justamente esta práctica empresarial que tiene que ver con la administración por procesos de negocio. Muy bien. ¿Cuáles son los objetivos de una empresa como una organización? Entendiendo a una organización como un conjunto de elementos con sus características y sus relaciones entre sí y con el entorno que van a perseguir un objetivo. En el caso de las empresas, este objetivo tiene que ver con un fin lucrativo, que es el de producir bienes y o servicios que van a dar respuesta a una demanda del mercado. Y en este sentido, los objetivos de una empresa van a ser reunir los recursos necesarios para alcanzar las metas y obtener los resultados deseados, producir estos bienes o servicios con eficiencia, es decir, buscando el mayor aprovechamiento de los recursos invertidos, facilitar la innovación y utilizar tecnología, y adaptarse a un entorno en constante cambio y a su vez también influir. Esto es algo que es interesante, ya que así como el entorno permanentemente está moldeando la estructura y el comportamiento de las organizaciones, también las organizaciones van a influir en el entorno produciendo cambios. Al final del día, los objetivos de una empresa el principal objetivo de una empresa es crear valor para todos los grupos de interés o stakeholders, sean propietarios, clientes, colaboradores, accionistas. En las palabras de Drucker, las empresas persiguen tres tipos de objetivos. En primer lugar, la eficiencia, que tiene que ver con hacer bien las cosas, es decir, establecer la mejor relación posible entre recursos y resultados obtenidos. Se persigue la eficacia, que tiene que ver con poder hacer bien las cosas correctas, es decir, desarrollar aquellas actividades que mejor conducen a la consecución de los resultados que estamos buscando. Y la efectividad
que tiene que ver con hacer bien las cosas correctas, es decir, hacer las cosas de manera eficiente y eficaz. En esto me gustaría hacer una aclaración. En muchos autores y en la literatura en general, eficacia y efectividad suelen ser tomados como sinónimos. Eh, Me pareció interesante compartirles esta definición que nos da una idea un poco más cabal de cuál es la diferencia entre una y otra. Pero en general también pueden utilizarse como sinónimos y es correcto. Muy bien. En este contexto, los administradores son las personas que van a o deberán analizar qué parte de las operaciones agregan valor y cuáles no para conducir adecuadamente el rumbo de una organización. Y así es como llegamos al segundo ítem de esta agenda, que tiene que ver con los cambios que se han ido produciendo en el diseño organizacional a lo largo del tiempo. Como decíamos al principio, la empresa es un sistema o una organización que va a estar influida y que a su vez va a influir por un entorno. Y que de esa manera es el mismo entorno el que también va a moldear los cambios en la estructura y en el diseño de la empresa, tanto en su tamaño como en la tecnología que va a adoptar y a implementar para el desarrollo de sus operaciones, cuál va a ser la cultura organizacional que se establezca y cuáles van a ser las metas y estrategias que esa organización desarrolle para ejercer o para ejecutar sus operaciones. Y a su vez también se van a ir moldeando de esta manera las dimensiones estructurales de una empresa o las que tienen que ver con la estructura interna, que son el nivel de formalización que la empresa va a requerir de sus procesos, el grado de profesionalismo, los niveles jerárquicos que va a establecer para la administración de sus funciones, eh, el nivel de centralización de decisiones o de autoridad, y en esto es este diseño el que va a determinar una estructura centralizada o más verticalista, o bien una estructura más plana y flexible con un nivel de decisión descentralizado. Y todo este tipo de factores que van a intervenir dentro de lo que es el diseño de la organización. Una vez más, y como decíamos al principio, el fin último es crear valor y alcanzar los objetivos que la empresa se propone. Y con esto es con lo que debe alinearse la estructura de la organización, y así es como también va sufriendo modificaciones a lo largo del tiempo. ¿Cuáles van a ser los elementos claves dentro del diseño de una organización? En primer lugar, las personas. Los objetivos que la organización persiga y los procesos que se ejecuten para crear valor. Cada uno de estos elementos claves dentro de lo que es el diseño de la estructura organizacional van a estar alcanzados por cada una de las etapas del proceso administrativo. Desde la planificación, entendiendo en un sentido amplio la planificación como la definición de los objetivos y de las estrategias que la organización se propone. La organización, que tiene que ver con la división del trabajo y la asignación de tareas para cumplir con esos objetivos. La dirección, es decir, de qué manera vamos a conducir a los miembros de una organización en pos de alcanzar las metas. Y finalmente, el control, para verificar de qué manera estamos cumpliendo con lo que nos propusimos y al mismo tiempo también poder obtener feedback de eso. Bien. En este sentido, disculpen, tenemos una pregunta de Hugo que nos está consultando cuál es la relación entre el Business Process Management
no entiendo la pregunta. Hugo, si podés abrir tu micrófono y hacerla en vivo. Hola, buenas tardes a todos. Hola Hugo, mucho gusto. Mucho gusto. Es que hay un término que escucho mucho y que he podido leer sobre arquitectura empresarial, ¿sí? Ujú. Y aparte también se habla mucho del Business Process Management, ¿no? Y toda la gestión por procesos. Y quisiera conocer si cuando hablamos de esos dos términos estamos hablando de lo mismo, son totalmente diferentes o cómo se integran o se soportan lo uno con lo otro. Básicamente la ingeniería de procesos o arquitectura de procesos tiene relación directa con lo que es la administración por procesos. ¿Por qué? Porque para nosotros, ya lo vamos a, te estás adelantando un poco, pero de todos modos te voy a responder. Para nosotros poder llegar a generar una estructura y administrarla basándonos en los procesos, la primera instancia tiene que ver con el análisis de los procesos de una organización, es decir, la manera de funcionar de una empresa. Vamos a partir de un análisis para luego generar un modelado de esos procesos que nos van a permitir entender esto que hace unos instantes atrás mencionábamos, qué partes de la estructura y qué procesos aportan valor al negocio y cuáles no. Y en función de eso también vamos a establecer jerarquías de procesos, como son procesos core o núcleo de negocio y procesos satélites. Este modelado de los negocios y todo este proceso de análisis es justamente lo que abarca la ingeniería o la arquitectura de procesos. Entonces, de alguna manera, son conceptos que se engloban de una manera agregada, es decir, vamos a partir de la ingeniería de procesos para poder alcanzar y establecer una administración o una estructura gestionada por esos procesos. Muchas gracias. Por nada. Bien. Y en este sentido, y aprovechando el pie que nos ha dado Hugo con su pregunta, estos cambios en el diseño organizacional que han sido determinados principalmente por los cambios en el entorno, ya no es ninguna novedad que hoy en día las empresas se enfrentan a un entorno altamente competitivo y hostil que está dominado por un alto grado de volatilidad y de incertidumbre, y que eso ha influido grandemente en cómo las organizaciones rediseñan su estructura para dar respuesta, y una respuesta cada vez más rápida y apropiada a los cambios del entorno. Y en este sentido, algo que ha tenido una importancia destacable en la gestión empresarial actual tiene que ver con los cambios no solo en el comportamiento del consumidor, sino también en sus preferencias y en sus expectativas. Estos cambios repito, preferencias y expectativas de los clientes son los que han moldeado de una manera más significativa la manera de gestionar de las empresas, porque han permitido incorporar dos conceptos claves de gestión que antes no estaban de alguna manera tan presentes, que son la calidad total, y por calidad total me refiero a la calidad de los procesos, y la atención al cliente. El hecho de enfrentarnos, y entre comillas, que no se entienda como confrontación, estar frente a un cliente más especializado, más informado, con un nivel de expectativas mayor, y fundamentalmente un cliente que enfoca su demanda principalmente en la experiencia que recibe y ya no tanto en el producto o en el servicio en sí, es lo que ha generado mayores cambios en la gestión y en el diseño de las organizaciones, en el sentido de que ha impulsado
la adopción de nuevas estrategias, la creación de servicios cada vez más especializados y la construcción de experiencias de clientes cada vez más enriquecedoras para poder satisfacer a esta demanda. Y en este sentido, la empresa como tal, entendida hasta no hace muchos años y hasta el día de hoy esta estructura persiste, en áreas funcionales se ha visto obligada a flexibilizarse en esta departamentalización del trabajo para volverse mucho más específica, orientada al cliente y con una estructura más flexible y con mayor dinamismo a la hora de tomar decisiones. Es decir, una estructura más flexible y más plana permite que la información fluya con mayor velocidad y la descentralización en la toma de decisiones es lo que permite que se pueda dar respuesta de una manera mucho más rápida a la demanda de este cliente. Entonces, hoy, este tipo de diseño con estructuras más horizontales, y cuando hablamos de horizontalidad en la estructura, no hablamos de la eliminación de las áreas funcionales, sino de la generación de una estructura por proceso de negocio con un nivel de agregación jerárquica que garantice la eficiencia. Eso es fundamental a tener en cuenta. Muchas veces y habitualmente ocurre que las personas entienden que de alguna manera se rompe con la jerarquía o con la estructura jerárquica. No, coexisten, son esquemas más bien híbridos entre lo que es la estructura por procesos y la estructura por áreas funcionales. Coexisten ambos buscando justamente, y al final del día, atender de una manera más apropiada y con mayor agilidad a la demanda del mercado. Entonces, estas estructuras se van a orientar a lograr procesos efectivos, satisfacer la demanda del entorno, clientes y proveedores, y esto va a ser posible a través de una organización focalizada, y en esto va a depender de la organización de la cual estemos hablando. Se puede focalizar en el cliente, se puede focalizar en un servicio o se puede focalizar en un producto. La descentralización de las funciones y la integración de estas funciones por procesos. Lo que se busca es pasar de los silos a la colaboración. Es decir, vamos a generar nuevos esquemas organizacionales que ya no van a estar circunscriptos a cada área funcional, trabajando de manera independiente y cada área con sus procesos específicos y generando la información que requiere para la gestión de manera individual, sino que vamos a buscar la apertura y la interrelación de cada una de las áreas funcionales de la empresa entre sí. Entonces vamos a establecer objetivos transversales por tipo de proceso, vamos a generar flujos de información que sea transparente y pública, y en un esquema típico de estructura organizacional por jerarquías, la información subía hacia los niveles jerárquicos hasta llegar a dirección en forma de datos o de informe o reporte, y desde dirección se centralizaba la decisión que luego era bajada o bajaba a lo largo de toda la estructura. Lógicamente, este tipo de funcionamientos generaba que para cuando la estructura podía responder en función de este análisis, ya era tarde. Es por eso que ahora se buscan establecer en esta organización transversal flujos de información compartida, transparente y transversal entre las distintas áreas.
delegando la autoridad y la autonomía de decisión a cada una de las áreas funcionales y generando organizaciones que aprenden, en el sentido de que este intercambio más veloz y más pertinente a la demanda del entorno nos permite generar adaptaciones, corregir desviaciones y generar nuevas alternativas, ya sea a través de la innovación o de la incorporación de tecnología que permiten que la empresa pueda dar una respuesta integral y más apropiada al entorno. Básicamente lo que vamos a generar es una mayor adaptación y capacidad de respuesta. Este es lo que estamos viendo ahora en pantalla, es básicamente y muy sintético el esquema organizacional tradicional por áreas funcionales, donde cada una de las áreas funcionaba de manera independiente a modo de silo. Entonces, cuando ventas necesitaba darle feedback o información a marketing sobre cuál estaba siendo el resultado de los esfuerzos que marketing estaba generando, una vez más ya era tarde. Y del mismo modo, cuando ventas necesitaba darle feedback a operaciones de cuál era el estado de la venta o incluso los pronósticos para que operaciones también pueda gestionar su proceso en base a esta información, una vez más estábamos llegando tarde. Porque estas interrupciones en el flujo de información ocasionan demoras, ocasionan duplicidad de tareas, ocasiona que haya reprocesos, que para poder reunir toda la información que un proceso requiere para su correcto funcionamiento, hace que de alguna manera indagar en distintos actores, en distintas herramientas o en distintos sistemas, y esto lógicamente retarda nuestra velocidad de respuesta. Hasta aquí, ¿alguien que quiera compartir su experiencia, alguna duda? Estoy siendo muy eficaz explicando, pero bueno, una vez más, siéntanse libres de abrir sus micrófonos y consultar y que intercambiemos ideas sobre esto. Es muy valioso el aporte. Bien, las estructuras modernas, es decir, aquellas que van a diseñar su estructura por procesos, al final del día van a obtener mejores resultados con mayor rapidez y menores costos. En definitiva, son estructuras más rentables y más competitivas, por ende. Bien. ¿Cuáles son las áreas funcionales de una empresa? De esto que veníamos conversando hasta hace unos instantes. Básicamente son todos los departamentos en los que se divide una empresa para que ésta pueda funcionar de una manera eficiente. Típicamente, las principales áreas funcionales de una organización son finanzas, producción, recursos humanos, marketing y ventas, entendida como área comercial. Muchas empresas hoy están incluyendo a sus áreas de tecnología o de IT como parte de las áreas funcionales y lógicamente la dirección o la alta administración que va a ser quien nuclee a todas las áreas de la empresa. Entonces, y aquí con esta presentación es donde hago el paralelismo entre la manera tradicional de trabajar por áreas y lo que implica la administración por procesos, esto que brevemente hice la introducción hace unos instantes. En primer lugar tenemos las distintas etapas del proceso administrativo aplicadas a la gestión comercial. Básicamente, donde se va a definir qué participación vamos a tener en el mercado, cuáles van a ser los canales de distribución, los precios de venta, se va a hacer
se va a realizar un análisis de la demanda, se van a establecer pronósticos de venta, ¿sí? Básicamente a grandes rasgos, por supuesto que estos no son todos los procesos de cada una de las áreas, sino los más representativos, y cómo la gestión comercial se va a relacionar directamente con la gestión de la producción. Algo que es muy interesante y a destacar de la administración por procesos es que es fundamental entender cómo los procesos de cada una de las áreas se interrelacionan con los de otras, en el sentido de que lo que representa la salida del proceso comercial implica la entrada del proceso productivo o incluso del proceso de finanzas. ¿Por qué? Porque a partir de los pronósticos de venta es que el área de producción va a poder establecer una planificación precisa de su producción. A lo que se van a sumar, lógicamente, los procesos propios del área que tienen que ver con decisiones de la capacidad productiva, el control sobre las operaciones de producción, control de calidad, el análisis de los costos y las proyecciones, que van a estar vinculadas con la gestión económica financiera, y esto dependiendo del país en el que nos encontremos va a adquirir distintos nombres. En general es el área de administración contable o administración y finanzas o contaduría. Básicamente adquieren diferentes nombres dependiendo de la estructura, donde se van a determinar o se van a tomar decisiones de tipo financieras, ya sea en función de la necesidad de financiación, las inversiones que van a ser necesarias, flujos de fondo, estados financieros y el nivel de rentabilidad que estamos obteniendo. Y por último, los procesos se van a relacionar con el área de la gestión de capital humano, que es quien va a atender de cada una de las otras áreas el requerimiento de talento para poner en marcha sus procesos internos, como son el reclutamiento, la selección y la contratación de colaboradores, la evaluación de desempeño y el establecimiento de planes de carrera, como también la gestión de nómina. Bien, ¿qué es entonces el Business Process Management? Es una forma, como le comentaba a Hugo hace unos minutos atrás, de revisar, diseñar y luego controlar los procesos de una organización. Es una metodología eficaz para asegurarse de que los procesos sean eficientes y efectivos. Y va a dar como resultado la generación de procesos interconectados bajo el control de la dirección corporativa de la empresa. Una vez más, lo que buscamos es la integralidad de los procesos internos de cada una de las áreas, pero fundamentalmente entender cuál es la interrelación entre unos y otros y de qué manera la empresa funciona para buscar optimizarlos, para poder detectar los cuellos de botella y para poder identificar los espacios de mejora, de manera tal que podamos establecer una estructura dinámica, eficiente y efectiva, con una mayor velocidad de respuesta a los cambios del entorno o a las demandas del mercado. El Business Process Management o la administración por procesos es una práctica empresarial que busca organizarse en torno a los resultados y no únicamente al desempeño, como lo era hasta hace unas décadas. El foco de la administración estaba en buscar obtener el máximo desempeño de la organización. Hoy el foco está puesto en los resultados, en mejorar los procesos existentes, en corregir y mejorar estos procesos antes de automatizarlos. Y aquí voy a hacer nuevamente una breve pausa porque me parece interesante remarcarlo. El gran auge de la tecnología y los avances de la tecnología que hoy tenemos disponible en el mundo corporativo
de alguna manera nos impulsa a creer que la adopción de mayor tecnología y mayor nivel de automatización es la solución a los posibles desafíos que hoy podemos estar teniendo en nuestras organizaciones. Y en este sentido, y algo que nosotros siempre remarcamos desde Drew, tiene que ver con que antes de poder automatizar un proceso, primero debemos revisarlo, validarlo y corregirlo, porque muchas veces ocurre que si el proceso no es efectivo, o si incluso tiene espacios de mejora en el plano físico, automatizándolo y digitalizándolo, lo único que vamos a conseguir es un proceso ineficiente que funcione más rápido y que ya no esté en un plano físico, sino que en un plano digital. Pero al final del día voy a volver a tener un cuello de botella y un desafío de procesos a otro nivel, tal vez no en la misma área, sino en otra, pero no voy a lograr corregir los desafíos que hoy estoy teniendo de raíz. Por eso me interesó hacer una pausa en esto y mencionarlo, porque es algo que frecuentemente ocurre. Hay como una sobrevaloración de la automatización como una solución, y no siempre es la solución más adecuada al desafío que estemos enfrentando. Una vez más, hay que evaluar, revisar y validar antes de tomar cualquier tipo de decisión con respecto a la adopción de tecnología. Y volviendo a los objetivos de la administración por procesos, uno de los objetivos tiene que ver con estandarizar los procesos para reducir los errores y mitigar los riesgos. Y en este sentido hablamos no exclusivamente, pero sí en una mayor parte, de mitigar el riesgo de error humano. E impulsar la mejora continua como un objetivo permanente y como parte de una filosofía de gestión. A través de la administración por procesos, estos nuevos procesos van a buscar eliminar los silos interáreas e interconectarlas de manera que funcionen de manera que funcionen interconectadamente, integradas entre sí y a modo de sinergia y no con interrupciones. De esta manera vamos a lograr generar una estructura de trabajo que va a coordinar tanto a las personas como a los procesos, a la tecnología apropiada para la gestión y para soportar estos procesos, y también vamos a obtener información en tiempo real, favoreciendo así la toma de decisiones estratégicas y la planificación adecuada al modelo de negocio de nuestra empresa, obteniendo un aumento de la rentabilidad y de la satisfacción del cliente. Y en este sentido, algo también que gobierna en nuestros días tiene que ver con la irrupción del software as a service, ya no más la creación o el desarrollo de sistemas de información a la medida. Hoy las distintas empresas de desarrollo de software no buscan vender una licencia, sino de alguna manera, y que se entienda, alquilarlas. Es decir, nosotros vamos a tener una inversión recurrente por un servicio de sistema de información a la medida de nuestra empresa. En el software as a service, el soporte lógico y los datos se alojan en la nube, nuestra empresa no necesita contar con la infraestructura para alojar servidores y demás elementos de la gestión de IT. El cliente va a acceder al servicio a través de Internet,
como les mencionaba anteriormente, vamos a tener una inversión mensual para la empresa y no una compra, y en este sentido, hasta no hace mucho tiempo, de alguna manera la inversión asociada al desarrollo de un sistema de gestión para nuestra organización, además de la inversión en infraestructura y en desarrollo, implicaba un monto elevado que no era posible para la mayoría de las empresas, o al menos no para las pequeñas y medianas empresas. Hoy, de alguna manera, se busca a través del servicio de software la inclusión de empresas, desde las más pequeñas hasta grandes corporaciones que pueden estar utilizando un servicio de nivel corporativo, sin importar, una vez más, el tamaño o la capacidad financiera de esa empresa. Este tipo de servicios tiene un alto nivel de customización. En general, las empresas de desarrollo se enfocan en verticales y en la creación de productos específicos para atender a una necesidad en particular, pero sin embargo son 100% personalizables, lo que los vuelve sumamente flexibles a la hora de adaptarlos a los procesos individuales de cada una de las organizaciones. Y una vez más voy a hacer una breve pausa. Algo que es frecuente de ver en el mundo empresarial en relación con la adopción de sistemas de gestión, es que hasta no hace mucho tiempo las empresas adaptaban sus procesos o su manera de trabajar a las funcionalidades o a los módulos que el software o el sistema les proveía, partiendo claramente de una conceptualización errónea, porque una vez más, y haciendo hincapié en lo que tiene que ver con la gestión por procesos, lo que gobierna las decisiones que yo al final del día voy a tomar para impulsar los objetivos de mi organización es la salud de mis procesos y la efectividad de los mismos. Entonces, el hecho de alguna manera buscar hacer encajar, por así llamarlo, los procesos de mi empresa a las funcionalidades del software generaba importantes limitaciones a la hora de obtener datos y de generar información de gestión de acuerdo a la organización particular de la que se trate. Y una vez más volvíamos a tener interrupciones en este flujo de información y en la obtención del tipo de reporte y de indicador o de métrica que yo necesito. Entonces, el alto nivel de customización que proveen los software en la nube reduce este obstáculo que tiene que ver con adaptarse a los procesos de cada empresa en particular y no al revés. Son integrables entre sí. Esto también nos permite abarcar otro abanico de posibilidades en función de los procesos de mi empresa. Algo que suele ocurrir es que yo puedo no necesitar un solo sistema o un solo tipo de herramienta para gestionar todos los procesos de mi empresa, porque incluso el nivel de especialización de cada uno de estos va a generar requerimientos específicos según el área y según la complejidad del proceso del que se trate. Es por eso que el Software as a Service permite la integralidad de distintas herramientas entre sí. Entonces, a partir de esta posibilidad, nosotros vamos a poder crear un ecosistema de tecnología que se adapte a las necesidades de mi empresa. Y algo que también es interesante de destacar y valioso a la hora de considerar la adopción de tecnología, tiene que ver con la búsqueda
de competitividad por parte de una empresa proveedora de servicios que lógicamente va a buscar su rentabilidad y va a estar obligada permanentemente a retener a sus clientes. Y esto es lo que da lugar a que las actualizaciones de este servicio sean permanentes y cada vez tengan un mayor alcance. Por supuesto que no es mandatorio y que va a depender de la decisión de cada desarrollador o de cada empresa de desarrollo cuán frecuente va a actualizar su producto para brindar un mejor servicio al cliente. Pero una vez más, y entendiendo el mismo enfoque que hemos tenido a lo largo de todo este seminario, hoy el cliente demanda una experiencia satisfactoria y única, y las empresas de software en este sentido no están ajenas, por lo que las actualizaciones suelen ser frecuentes y cada vez con un alcance mayor para poder atender a la demanda del cliente y así mantener sus niveles de retención. Entonces, teniendo en cuenta esta vinculación entre los distintos aspectos y elementos que forman parte de una organización e incorporando al software como servicio, vamos a lograr un diseño organizacional que vincule personas, objetivos, procesos y tecnología. Y básicamente eso es lo que busca y lo que determina la gestión por procesos de negocios. ¿Alguna pregunta, algo que quieran destacar, alguna experiencia que quieran compartir, algo que necesiten que revisemos? Por favor, una vez más, siéntanse libres de abrir sus micrófonos y de darnos su feedback. Luz, ¿tienen algunos ejemplos de SaaS? No sé, los más conocidos, usados en el mundo, en Latinoamérica. Incluso a empresas que llevan mucho tiempo en el mercado, cada vez son más las que siguen la tendencia de subir su servicio a la nube. En grandes corporaciones como SAP Business o Oracle han subido ya sus servicios a la nube. Nosotros particularmente desde Drew trabajamos con varios softwares, cada uno tiene su especificidad, pero puntualmente los que nosotros utilizamos son Monday.com, Kissflow, Databox, la suite de Freshworks. Son todas compañías que proveen servicios de software con distintos tipos de productos en función de la necesidad que busquen cubrir. Por ejemplo, existen softwares orientados a procesos, a diseño y gestión de procesos, como es Kissflow, software que son específicamente para la gestión de tareas, de procesos o de proyectos, como lo es Monday.com. Contamos con softwares de CRM, como pueden ser HubSpot o Freshworks CRM, softwares que van a estar orientados a las mesas de servicio o a los escritorios de ayuda, como puede ser Freshdesk o Freshservice. Tenemos herramientas que van a estar orientadas a proveer servicios de telefonía IP, Aircall, Freshcaller. La verdad es que la oferta es variada y es amplia, y una vez más, lo primero que tenemos que preguntarnos antes de comenzar a explorar el camino de la adopción de tecnología es qué es lo que buscamos resolver y cuál es el objetivo, cuál es el norte que nos proponemos como organización.
Y en función de eso vamos a poder comenzar a hacer un análisis más acertado sobre qué tipo de herramienta de tecnología nos conviene implementar y para qué. Gracias. Por nada. Voy a chequear algunas consultas que tenemos en el chat. José nos pregunta si los ERP ayudan a BPM. Lo cierto es que frente a esta nueva incorporación de tecnología, José, el ERP cada vez pierde más terreno en términos de gestión, porque justamente los ERP no nos permiten esta integración entre los procesos de las diferentes áreas. Entonces, de alguna manera, cada vez están perdiendo mayor terreno frente a esta posibilidad de integrar distintas herramientas en función de lo que el proceso demanda. Algo que ocurre frecuentemente es que no permiten la velocidad en el flujo de información que requieren las organizaciones modernas. Y si bien el ERP en su momento fue una de las tecnologías con mayor adopción y que mejor respondía a las demandas de la organización, lo cierto es que hoy, de alguna manera, para algunos procesos están quedando obsoletos. Cuando sí es necesario y siguen teniendo plena vigencia en lo que tiene que ver con procesos de gestión contable. En ese sentido, los ERP siguen teniendo pleno auge, pero en lo que tiene que ver con la gestión de los procesos de otras áreas, por ejemplo, servicios, operaciones, área comercial y demás, el ERP no es la herramienta apropiada. Sí, Luz, yo agregaría de mi experiencia con lo que tú comentas de los ERPs, es que efectivamente lo que termina haciendo la organización es montando algunos sistemas de análisis adicional para precisamente lo que no le da el ERP, que te da información pero no te brinda análisis. Entonces terminas montando soluciones adicionales para poder proveer análisis de datos. Exacto, así es. E incluso algo que ocurre con el ERP es que la información llega tarde. Entonces, y haciendo plena alusión a lo que estás comentando, Danilo, el hecho de tener que descargar la información del ERP en otra herramienta de análisis o incluso en una planilla que pudiera ser una hoja de cálculo, un Excel, y luego tener que incorporarla a otra herramienta para poder procesarla, hace que para cuando tenemos el reporte finalmente, ya no es viable tomar una decisión y estamos trabajando con una foto histórica y no con información en tiempo real. Martín, hola Martín, con Martín nos conocemos, un gusto que hayas participado. En nuestro chat Martín plantea que el tipo de software, y habla puntualmente de software en la nube, es útil para compañías radicadas en ciudades con buen acceso a Internet. Entiendo que consumen mucho ancho de banda. Sí y no. En lugares con una conectividad media mala, como por ejemplo podría ser el interior de una provincia, la pregunta es si es viable como herramienta. Lo cierto es que ese es un requisito de software en la nube, la conexión a Internet. No hay un exceso en el consumo de ancho de banda, pero sí necesitamos una velocidad media y un servicio de Internet que sea eficiente. En lugares donde la conexión no es lo suficientemente intensa o incluso hay interrupciones, puede generar complicaciones a la hora de utilizar este tipo de herramientas, sí.
algo que de alguna manera compensa, y una vez más hay que entender qué tipo de software es el que pretendemos utilizar y para qué. Hay algunos que admiten la utilización offline. De esa manera, cuando nosotros tenemos que generar algún tipo de gestión en lugares donde la conexión es deficiente, vamos a trabajar offline, y luego cuando podamos acceder a una buena conexión, todos esos datos pueden ser cargados en la herramienta y actualizados. Por supuesto que de alguna manera rompe con esta gran ventaja que es la información en tiempo real. Sin embargo, es un paliativo que de alguna manera hace que sea viable adoptar una herramienta de este tipo a pesar de no tener un buen servicio de Internet. Una vez más, sí y no. Habría que entender qué tipo de proceso y qué tipo de herramienta es la que queremos utilizar para la gestión, y evaluar cuán viable es poder utilizarla de manera offline y luego actualizar periódicamente esta información. Un comentario adicional, Luz, que me parece que este tema de la ingeniería de procesos cobra mucha relevancia, sobre todo, como bien comentabas, en un mundo donde cada vez es más competitivo, donde obviamente nos pueden copiar muy fácilmente el producto o nos pueden copiar nuestro mercadeo, nuestra publicidad, pero lo que nos va a distinguir es la forma como nosotros hagamos las cosas al interior de la organización, la forma como respondamos al cliente, cómo reaccionemos y la velocidad con la que reaccionemos al mercado, a las exigencias, etcétera. Y eso solo nos lo va a dar una buena ingeniería de procesos, obviamente con otras cosas, con un buen producto, con un buen servicio al cliente, etcétera, pero fundamentalmente con un tema de ingeniería de procesos y unos procesos bien diseñados. Esa ha sido como la experiencia por las empresas donde yo he estado, y es la forma en que te distingue de los demás. Es una herramienta muy útil. Incluso, Danilo, y muchas gracias por tu aporte, 100% de acuerdo, incluso para nosotros poder establecer una ventaja competitiva, si bien el término se utiliza muchas veces de varias maneras, lo cierto es que desde lo conceptual, la ventaja competitiva está ligada al concepto de rentabilidad. Entonces, agregando a lo que compartías, Danilo, contar con una buena ingeniería de procesos es lo que nos va a permitir generar procesos eficientes. Si nosotros tenemos procesos eficientes y acuñamos la mejora continua como parte de nuestra manera de trabajar, cada vez más vamos a poder identificar los espacios de mejora de esos mismos procesos y pudiendo establecer permanentemente una reducción de costos, porque a través de la ingeniería de estos procesos nosotros vamos a poder permanentemente evaluar qué partes del proceso son las que realmente están aportando valor, y acá es a donde entran a tallar variables externas, como puede ser la demanda del mercado y nuestra velocidad de respuesta. Entonces, al final del día, la manera en la que hacemos las cosas, como bien tú dices, y la posibilidad de hacer las cosas de la mejor manera posible con menores costos, es lo que nos va a permitir establecer una ventaja competitiva en el mercado. De acuerdo, muchas gracias, Luz. Bien, estimados, ya estamos sobre el cierre de este seminario. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo, que les haya sido útil. No duden en contactarnos, en pantalla tienen un código QR. Cualquier duda o cualquier temática sobre la que les interese conversar es bienvenida. Les agradezco mucho por participar.
y por acompañarnos. Nos vemos en la próxima. El próximo martes vamos a hacer una continuación de lo que fue este seminario y nos vamos a enfocar ya no en la administración por procesos de negocio, sino en Business Process Framework, es decir, el marco referencial de los procesos de nuestro negocio y cuál es su implicancia y su importancia para las organizaciones. Carla en este momento les está compartiendo en el chat links para que puedan inscribirse al seminario de nuestro próximo seminario, disculpen, el próximo martes, sobre BPF o Business Process Framework, que es una continuación de la temática que hemos abordado hoy. Una vez más, les agradezco por participar, espero haber sido clara. Si no lo fui, ya saben, nos pueden contactar a través del código que ven en pantalla o incluso a nuestro correo. El departamento de marketing con mucho gusto o yo misma, con mucho gusto vamos a responderle a sus consultas. Ha sido un gusto. Nos vemos en la próxima, los espero el próximo martes.